Okay, we will have the class in English and Spanish. No, ya, vamos a hacer empezar el, la... Yo en realidad no me sirve tanto la pantalla, solo esto me sirve. Bueno, entonces, el contenido de hoy habla de una introducción a la teoría del conocimiento, proposiciones y conocimiento, y vamos a hablar de las 3 transformaciones de Nietzsche, porque la filosofía de la ciencia primero es filosofía, después es filosofía de la ciencia, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿de dónde viene esto de hacer filosofía de la ciencia? Esto va a quedar, yo no necesariamente lo voy a poner en ningún canal abierto, esto es para nosotros, ¿no? Es un material para mí y para ustedes si quieren. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener filosofía de la ciencia? ¿Cuál es la idea? ¿O cuál es la idea de tener filosofía en primer lugar? ¿Mm? Pensar, sí. Todos pensamos, partimos de esa base, ¿no es cierto? Algunos pensamos, o todos pensamos, pero hay una diferencia, digamos, con las piedras, por lo menos. ¿Qué diferencia tenemos con las piedras? La conciencia. ¿Tenemos esa diferencia también con las moscas? Sí. Más o menos, bueno, ahí hay unos debates, pero básicamente nosotros tenemos la capacidad de razonar que no la tienen el resto de las especies y eso nos lleva a pensar un poco más allá y en particular un tipo de pensamiento. Hay 2 tipos fundamentales de pensamiento que creo que son los que derivan en cómo la filosofía se estructura. Entonces voy a hacer aquí pensar. Vamos a seguir la línea de ¿cómo te llamas? Rayet. La línea de Rayet, la filosofía de Rayet, parte de pensar. Aparte también lo dijo otro famoso, Descartes, pienso, luego existo. Eso lo han escuchado. Entonces ya no está tan perdida Rayet. Entonces, uno puede tener dos clases de pensamiento fundamentales. 2 clases de pensamiento que son fundamentales cuando yo estoy en el mundo. Y el primero no el primero en un sentido ordinal, pero es uno de los dos, es causa-efecto. Yo quiero saber los pensamientos tipo causa-efecto. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces, más o menos, es como el por qué, por así decir. ¿Por qué las cosas? ¿Y por qué? Entonces hay que saber por qué. Y ese saber por qué tiene que ver con el aspecto de entender las cosas que yo veo tienen una causa. Y yo puedo explicar la causa y por lo tanto entender esa cosa. Y eso eventualmente me va a llevar a que si yo cambio las causas, puedo cambiar los efectos. Entonces puedo llevar, de aquí va un poquito de la mano la idea de manipulación. Entender para manipular la realidad. ¿No es cierto? Ahora les pregunto, ¿qué otra cosa puede haber que no sea explicar el porqué de algo? Esa es la cara que todos tenemos que poner. Muy bien. Hay otra. Y la otra es entender, bueno, pueden haber más. Ahí yo los dejo abiertos, ustedes le pueden preguntar al modelo de lenguaje, le va a salir, dígame 10 tipos y te va a dar 10. Pero aquí nosotros definimos 2, ¿no? Causa-efecto es súper fundamental, es hallar el sentido de la vida, entender lo que somos porque entendemos por qué somos. ¿Me entienden? Es como súper básico igual. Y es el espíritu que tenemos todos los científicos detrás, por eso lo pongo primero. Pero hay otro que es como lo que le pasa más a los poetas, a los artistas, a los que no son científicos, digamos, a los cientistas sociales, bueno, no a todos, pero pues los cientistas sociales quieren ser científicos, quieren autopercibirse como científicos. Y ahí hay un debate, bueno, que es el sentido del ser, el sentido de las cosas o del ser. Yo le llamo el ser, me prefiero llamarlo solamente el ser, que no es el por qué, es el qué nomás, es antes. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy? No el por qué en sentido causa-efecto, pero en un sentido de
de qué va esto de vivir? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es la razón para la que están las cosas? No en un sentido de no, están porque antes hubo esto y antes hubo esto y antes era el Big Bang. Esa es la idea de causa-efecto, pero hay otra manera de explicarlo. Es como más, no sé si conocen este concepto teleológico. ¿Conocen ese concepto? Teleológico como que es un concepto que está como prohibido en la ciencia, pero es como del sentido de la vida, el sentido de las cosas, cuál es el, para qué están las cosas finalmente en el mundo, independiente de que haya una razón que explique por qué están, pero para qué. Y eso tiene que ver con el sentido, no con la explicación causal de las cosas. Y esto es más filosófico, es más de la filosofía tradicional. Entonces, que aquí no se puede manipular. El sentido de la vida uno lo comprende nomás. Y esto lo que te da es autorrealización o realización. Autorrealización. Es simplemente para eso. Y normalmente tenemos, adivinen quién responde, quién se autoproclamó capaz de responder esta pregunta por varios siglos. No eran los científicos, los filósofos, pero más potente, la iglesia, exactamente. Entonces la iglesia no se mete con las cosas de causa-efecto, de hecho, las trató de aplastar. No hay causa-efecto en el mundo, todo es voluntad de Dios. Entonces se suprime esta forma de pensar y se pone esta como base. En las filosofías orientales, por ejemplo, también, el Tao, no sé, el budismo, hinduismo, parten mucho de acá y de acá exploran y se mueven un poco hacia las causa-efecto y creando una metafísica, que es crear sustancias, crear, ¿cómo se llaman estos? Como deidades, toda una mitología para explicar, no, lo que pasa es que las cosas son porque Poseidón hizo esto, porque Shiva hizo esto, porque hay un dios que hace esto, entonces por eso hay erupciones, por eso hay día y hay noche, y por eso las personas dan a luz, y hay un destino, entonces se crea toda una teoría que se basa en la explicación última, que no tiene que ver con cosas de causa-efecto, sino que tiene que ver con lo que hay de base, que es Dios, y de ahí todo deriva. Mientras que los científicos se dedican a poner en suspensión la idea del sentido del ser, y esto no fue siempre así. De hecho, esto fue desde el Renacimiento nomás, cuando comienza el método científico, porque el método científico echa por tierra la pregunta del sentido del ser. Si ustedes van a estudiar a los filósofos que hacían física en la época de los griegos, se mezclaba mucho. Las personas pensaban que cuando uno dejaba caer una manzana, la manzana iba hacia su destino final, que era llegar al piso, y era como que no podíais desentrañar conceptualmente la explicación física que hoy conocemos de por qué la manzana se cae, que la gravedad y todo eso, que prescinde completamente de un sentido último de la manzana de llegar a volver a la Tierra, a lo mismo. Si no hay tierra, la manzana va a caer igual para nosotros. Pero en esas teorías anteriores no. Entonces eso es importante que ustedes entiendan que están estas dos cosas. Conocimiento, ¿no es cierto? Estamos pensando en conocer el mundo. Vamos a hacer un pequeño avance hacia acá hoy día y otro pequeño avance hacia acá. Eso es lo que solamente como para calentar motores con la filosofía. Y la próxima semana, después la mayoría del curso se va muy por acá, para que sepan. Visitamos acá, sí, pero y finalmente, como les decía, hoy, en el año 2020 y hacia el 2050, estas dos cosas se van a juntar de nuevo. Con la inteligencia artificial y la robótica y el Internet de las cosas y todo eso, y la nanotecnología y la biomedicina y toda esa cuestión van a terminar juntándose el sentido del ser con la causa-efecto. Y eso es bastante loco y va a pasar en los próximos 100 años, más o menos. Así que a eso, ojalá podamos llegar a discutir sobre eso más hacia el final. Pero por ahora estamos sentados arriba de una piedra, somos griegos. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, tenemos el concepto de causa y efecto. Vamos a avanzar un poquito hacia acá, ¿ya? Eh, Cuando queremos hablar de causa y queremos hablar de efecto, queremos conocer. Entonces les digo, denme un ejemplo de cosa que se pueda conocer. Ustedes son aquel griego o griega sentado arriba de una piedra y quiere saber de algo. Imagínense que no saben nada de lo que se sabe ahora. Traten de ponerse en ese momento. En ese momento. A ver.
Que el huevo sale un pollo. ¿Mm? Que el huevo sale un pollo. ¿Por qué del huevo sale un pollo? Perfecto. Excelente pregunta. Ahí está. Ya. ¿Y qué se puede hacer para eso? ¿Cómo va a explicar? Voy a dar un ejemplo, así si no, no tiene que ser el correcto. Porque se preguntaban de todo los griegos. El huevo sale de la calle. Claro, porque sale de otro pollo. Sale de otro pollo. Ya, es que es súper interesante eso porque llegamos al tiro de la causa-efecto circular, que es un poquito menos trivial, pero digamos, pensemos una cosa un poquito menos cíclica, para empezar. ¿Por qué me da hambre? Digamos, ¿por qué nos da hambre? Igual todo es circular al final, pero vamos un poquito menos así como más. ¿O por qué, digamos, si me corto las venas me muero? Ahí es menos circular. ¿Ya? ¿Por qué si me corto las venas me muero? Y no sé nada de biología, no sé nada de nada, o sea, no hay ni siquiera entendimiento de anatomía, nada. ¿Por qué si me corto las venas me muero? Eso escapa la sangre en el momento de la sangre, en la fuente de la vida de claro, significa, bueno, te das cuenta que la necesitas para vivir. Claro. Entonces ahí empieza. Si yo me corto las venas, yo digo, ¿por qué cuando me corto las venas, una persona se corta las venas, se muere? Yo tengo esto aquí, cortar las venas al inicio y después tengo morir. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando me corto las venas me muero? Y si yo lo pensara desde este lugar, imagínense que puede haber una explicación así. Lo que pasa es que si tú te cortas las venas, eso quiere decir que te conectaste con lo divino, con lo eterno y estás llamando a la hora de tu muerte. Listo, se explicó. Nobel, denle el Nobel. Pero no, pues ese es el tipo de pensamiento que queremos erradicar. Queremos decir que eso no. Y eso es lo que hizo Newton, de hecho, para explicar la ley de movimiento. Y así empezó el Renacimiento. Entonces, lo que hay que hacer para salirse de eso, para no dar una explicación fuera del fenómeno, esto es como teoría, el otro es como conspirativo, porque tú explicas el fenómeno por algo que está fuera del fenómeno. Cuando tú te cortas las venas, ¿qué pasa? Lo acaban de decir, sale sangre y después me muero. ¿Pero qué pasa entre medio? Tú puedes empezar a ver más detalles. Hay mareo. Primero la gente se marea, siente dolor, se pone pálido, etcétera. Entonces vemos que hay una serie de síntomas e incluso los podemos ordenar, pongámosle cualquier orden temporal, en este caso es irrelevante, pero en el fondo yo después de estos elementos que son nuevos conceptos, yo antes solamente tenía el concepto de cortarme las venas y de morir, y ahora a partir del pensamiento logro entender que hay una cadena de eventos que más o menos indican una ruta hacia la muerte. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo me corto las venas, o puede ser de otra manera, no sé si cortarse las venas, pero bueno, si me corto, por ejemplo, un dedo, yo digo me corto un dedo, también hay sangre, pero no me muero, me recupero. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre que se pierde es mucha, ¿no es cierto? Entonces aquí hay mucho. Cuando se pierde, porque también puede que haya un mareo, pero a lo mejor no hay tantos mareos, o el mareo es menor, el dolor es menor, en la palidez que uno agarra es menor. Entonces parece que hay un tema, al comparar cortarse un dedo o cortarse las venas, parece que hay un tema como de cantidad. Entonces cuando la sangre es mucha, parece que me muero. Y ahí uno crea una hipótesis, que no tiene ni siquiera que ver con cortarse las venas, sino que tiene que ver con si pierdo mucha sangre, entonces me muero. ¿Lo ves? Y ahí ya hay una cosa que es lógica. Ya no es una cosa que tenga que ver con un sentido del ser, es simplemente una causa-efecto. Ahora, ¿qué es mucho? ¿Qué es perder mucho? ¿Qué es sangre? Porque a lo mejor, oye, pero si yo boto harta saliva y me saco toda la saliva, me voy a morir. Entonces me pongo a botar babas porque la sangre y la saliva, ¿en qué se diferencian? ¿Tienen algo distinto o no? O no sé, si me saco todo el pelo, me voy a morir. Y ahí uno empieza a descubrir que cada concepto sobre el que uno puede, o las uñas, tiene una referencia diferente.
Pero hay algo súper potente detrás de esto, que todo lo que hemos estado diciendo, y esto es súper loco que lo diga así, es difícil de comprender a primera. Yo lo estoy poniendo en la pizarra y se lo estoy diciendo con la voz. Eso quiere decir, muy profundamente, que estos conceptos son traspasables, son escribibles. No son como en este sentido de yo conocí a Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando Dios te toca y lo entiendes su existencia, eso tú no lo puedes traspasar. O cuando te enamoraste por primera vez de alguien, espero que le haya ocurrido, te enamoras, esa sensación no se puede describir acá. No hay una manera de que yo perfectamente pueda transmitir, así fue mi sentimiento, mira, sentí esto, esto, esto. No, todo uno lo puede poner, puede ser un poema, puede ser una canción, pero no puedes traspasar fidedignamente el concepto de perder, como es en el caso de perder mucha sangre. Porque esto directamente se puede medir en la realidad, se puede juntar la sangre en un tarrito, ahí está, perdió mucha sangre. Pero ese otro sentimiento, en esa época por lo menos, no se podía traspasar a texto. Y eso es muy fundamental, porque hay una relación entre lo que podemos conocer a nivel de causa-efecto, hay una relación profunda entre lo que podemos conocer como eventos de causa-efecto y lo que podemos representar de manera escrita o de manera verbal también. No necesariamente hay que tener un lenguaje escrito. De hecho, en esa época escribían en las piedras o en los papiros, no, la mayoría del conocimiento se transmitía de forma oral, ¿no es cierto? ¿Saben eso, no? Que no había como wifi en los griegos. No, sí. Como que se transmitía todo de forma oral, mayormente por música, de hecho se hacían rimas, poesía, porque era más fácil memorizar las cosas que riman, entonces se iba creando el conocimiento de una manera, se iba transmitiendo de manera diferente. Pero, ¿por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Es porque el conocimiento tiene que ser transferible. Lo que yo sé, la relación causa-efecto que yo conozco, tengo que poderla convertir en algo que se lo puedo traspasar a otro. Eventualmente en un libro hoy en día o en Wikipedia, lo que sea, en una fuente de conocimiento. Y por eso es que existe una clase de conocimiento que es muy importante para las relaciones de causa-efecto sobre todo, que se llama el conocimiento proposicional. Conocimiento proposicional. El conocimiento proposicional es aquel que yo puedo proponer, puedo poner en texto. ¿Me entienden? Lo puedo traspasar. Incluso se le llama también teórico. La próxima semana vamos a ver mucho más sobre esto. La clase va a ser solo teórico, práctico. Hay 3 tipos de conocimiento y yo hice un trabajo sobre esto un poco más avanzado y les voy a mostrar el rollo un poquito más profundo. Pero básicamente la distinción tradicional en filosofía de la ciencia, en epistemología, que es lo que empezamos la próxima semana, es entender que el conocimiento causa efecto, el conocimiento científico, porque después esto se llama también, más adelante se entiende como analítico, más adelante se entiende como científico, y un poquito antes también se entiende como racional. Tiene que ver con algo que yo puedo razonar, que puedo analizar y que puedo volver un ámbito o un tipo de pregunta, un objeto de cuestionamiento científico. ¿Me entienden? Y para poder volverlo un objeto de cuestionamiento científico, yo después termino mi investigación, tengo todos mis resultados, hice mi análisis y ¿qué hago con eso? Soy un científico. ¿Qué hacen los científicos? Escriben un paper o un capítulo de libro o una monografía. Entonces, todo el conocimiento científico, por definición, va a proposiciones, va a libros. Y por eso es que está tan ligado a la lógica, y por eso es que está tan, bueno, hay una retórica ahí, yo no les voy a hacer el curso. Yo hago un curso de escritura científica también, pero eso no, es otro ámbito. Pero por eso es que el conocimiento teórico se puede poner en libros, y eso tiene una gracia impresionante, maravillosa, que es difícil de sopesar, que es que tú puedes pasarle el libro a alguien y decir, ahí está el conocimiento, llévatelo para casa, guárdalo, léelo cuando queráis, ahí está, el conocimiento no se va, está en el libro. Pero hay otros tipos de conocimiento, que lo vamos a ver la otra semana, que no se pueden poner en un libro, no se pueden poner en palabras.
Y resulta, ¿cuánto me queda? A ver si me voy en el rollo hoy día o no. Ya, sí. Resulta que las jerarquías mundiales, académicas, de conocimiento, porque las universidades son las que, digamos, ¿cómo decirlo? Son como los guardianes del conocimiento. Aquí está la universidad como una super torre, y aquí están sus bibliotecas, y ahí están sus libros, y aquí vienen ustedes a estudiar, y hay un montón de otra gente que no puede venir a estudiar, que son los que no saben, digamos. Aquí están los que saben, y aquí están los jefes. El que sabe, sabe, y el que no, ¿lo conocen ese dicho? No, bueno. No, pero los jefes normalmente van a la universidad algunos. La cosa es que hay una especie, y aquí estamos nosotros, los profesores, aquí estamos con nuestras barbas, ahí arriba, ¿cierto? Con el conocimiento. Y esa es como la imagen que todo el mundo afuera de la universidad tiene. Oye, el doctor tiene doctorado, oye, doctor, y, oye, cosa importante. ¿Por qué? Porque tenemos, la universidad es ¿cómo se llama? Como el monopolio del conocimiento. La universidad tiene el monopolio del conocimiento, los intelectuales, los académicos. Los militares también tienen bastante conocimiento en realidad y bueno, algunas agencias de inteligencia, de seguridad también tienen mucho conocimiento, pero a la sociedad se le da esta idea de que el conocimiento lo tienen los científicos, lo tienen los filósofos y en sus libros y sus cosas ellos nomás entienden. Ya, listo, esa es la película. Pero ¿qué conocimiento tienen? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros? Es solamente conocimiento teórico, proposicional, porque de base, el conocimiento que yo le estoy pasando ahora, tengo que ponerlo en la pizarra, tengo que ponerlo en un libro, tengo que traspasarlo, y hay otras formas de conocimiento, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero esta jerarquía social de poner, ahora esta es la torre de biología, pero aquí al ladito hay otra torre, que es la torre de matemáticas, por decir, que son las cosas que hago y por eso los pongo, se me viene más rápido a la mente. Y aquí hay otros libros, y hay otro barbón, y hay otros niños entrando, y aquí hay otro borde. ¿Por qué? ¿Por qué están en dos edificios diferentes la matemática y la biología? Son dos campos de conocimiento diferentes, son dos lenguajes diferentes, son dos clases de proposiciones diferentes, pero los griegos no tenían esas diferencias. Si ustedes ven a Pitágoras o a Aristóteles o cualquiera de estos, hacían de todo. Después, de hecho, no sé si conocen la historia de los filósofos griegos y después está la idea de los naturalistas, que se llaman filósofos naturales. Los científicos antes del Renacimiento se llamaban filósofos naturales, porque no existía esta idea de ser científicos ni de áreas, sino que hacían óptica, hacían, bueno, no había microbiología tampoco, pero hacían óptica, hacían botánica, hacían anatomía, hacían matemática, hacían lo que, porque no había esto es esto y esto es esto otro. No existían estas torres de división. ¿Por qué están estas torres de división? Ahora, ¿por qué la universidad tiene facultades, departamentos de programa? Piénsenlo. Esto es una razón que es social, es histórica. A medida que se fueron conformando estas instituciones, estos grupos que enseñaban cosas, había que pedirle plata al rey para ocupar, para tener un espacio, para trabajar, para comprar las proetas, no sé, mandar a hacer los equipamientos, pedir leña para calentar, para poder fundir cosas, y no podía llegar cualquier pelagato a ocuparte la cuestión. Y tampoco podía haber cualquiera que pidiéndole plata al rey o al duque o al aristócrata de turno. Entonces se crea una estructura de poder adentro del conocimiento, que se supone que es solo conocimiento, mentira. Se crea detrás de eso una cuestión de ego, de tener poder, de tener tu equipo, de tener tu feudo de conocimiento. Y así se fue, la estructura universitaria se fue articulando y creando facultades que después cuando se replicaba otra decía, bueno, ya que está el experto acá, el profesor no sé cuánto, y vamos a hacer otra nueva universidad. Estábamos en Florencia, en Italia, y ahora vamos a hacer otra universidad en Pisa, hablando de 1500. Ya. Bueno, el que sabe de este tema, que fue el alumno del profesor tanto que trabajó con este, va a ser ahora el jefe de acá, y que vamos a replicar la misma estructura. Y esa cuestión después se propagó por todo el mundo. Y de ahí surgió la noción de disciplina y de facultad. Y hay universidades que han ido, digamos, innovando y se han hecho cosas, pero todo esto, finalmente, ¿a quién le sirve? Le sirve a la corona. Siempre toda esta estructura es el resultado de que la relación de cómo se construye el conocimiento es entre personas que quieren saber
y personas que tienen la plata y el poder, digamos. Entonces ellos fueron dando, y esto terminó como un fenómeno, como un cultivo de bacterias. Si tú le ponís comidita por aquí, comidita por allá, y pues, tú puedes manipular eso. Más o menos lo mismo es lo que pasa acá. Entonces, el conocimiento proposicional, al estar alojado en libros, crear lenguajes y necesitar como toda esta onda de espacio y etcétera que les vengo diciendo, explica, cuando tú combinas eso con un principio digamos, de que el conocimiento está puesto para ordenar la sociedad. El conocimiento sirve, el propósito es ordenar a la sociedad. De alguna manera, se utiliza como una herramienta de orden. Y básicamente, si ustedes analizan la historia de qué es lo que se enseñaba en la época de los griegos o después en la época de los romanos, por ejemplo, la época de los romanos es súper interesante porque no habían tantas disciplinas, se enseñaba retórica, matemática o geometría y matemática, se enseñaba también en la época de los griegos música, era fundamental, y eso fue por la influencia de Pitágoras. Pitágoras, que fue matemático y músico, que hizo los principios de cómo de la música, básicamente, la escala de 12 notas y todo eso lo hicieron ellos. Y ellos convencían, porque también eran políticos. Tenían la retórica, ¿saben lo que es retórica, no? Retórica. Porque el año pasado no lo sabía nadie. Retórica. ¿Tirarse cosas obvias? No. No, no, ese no creo. ¿Sobre el discurso? Usted tomó el curso, güey. Ya, pues, sí, tiene que ver, tiene que ver. Sí, es sobre el discurso. Vamos más cerca. La retórica es el arte de convencer, es un arte de convencer sin lógica. Porque si yo te digo argumentos lógicos, si yo digo argumentos lógicos, lo que estoy haciendo es argumentar lógicamente. Cuando no tengo argumentos que sean lógicos, yo puedo utilizar la retórica, que es un recurso emocional. Es como el arte del convencer, como decir, como los políticos lo usan mucho. Así, yo también sufrí, yo también estuve ahí en ese momento, igual que ustedes, y por lo tanto ahora yo sé que les puedo dar una vida mejor. Yo estuve ahí contigo, yo te puedo dar una vida mejor. ¿Dónde está la lógica? No hay un argumento real de convencimiento. Apelar a las emociones, utilizar palabras bonitas, lo vamos a ver en otro momento del curso. Ahora no estoy 100% preparado para explicarles todo de la manera perfecta, porque la retórica es maravillosa, es un arte de convencer. Los vendedores son los maestros de la retórica y los científicos son los peores en la retórica, porque nosotros no tenemos intención de justificar algo que no sea por medios de razonamiento puro y evidencia. Pero cuando te falta evidencia y tienes que convencer, ahí uno aplica la retórica. Entonces, para ir cerrando el concepto, y si no saben una palabra muy fundamental dentro del resto del curso, porque yo a veces, mi vocabulario, a veces, como soy profe de filosofía, entre comillas, a veces voy más allá del vocabulario que están acostumbrados. Dígame, profe, ¿qué significa esa palabra? No me dejen pasar, porque si no, metafísica, por ejemplo. ¿Saben lo que es metafísica? Que vaya como las cosas que no pueden ser explicadas por el método científico. En la etimología, metafísica. La física sabemos que es como lo físico, lo medible, lo observable, digamos, observable, de alguna manera, observable en un sentido, no por los ojos, puede ser con algún instrumento de medición, etc. Y meta quiere decir más allá. Entonces, hay otro metáfora. ¿Qué otro meta hay? Metalenguaje. Metacognición. Ya, y ahí uno se pone después a hacer broma. Metafísica. Entonces, más allá de lo observable. Y así vamos a ir avanzando con más palabras. Pero ya, para terminar este concepto, voy a hacer una pequeña vuelta para que entiendan esta idea de que el pensar, el conocimiento, tiene dos grandes dimensiones. Esto no está en ningún libro. El contenido, pero es para que ustedes abran la mente un poquito con respecto a esto. Hay un conocimiento que esto sí está en los libros, conocimiento teórico, que tiene la idea de expresar relaciones causa-efecto, que es lo que hace el pensamiento racional con la lógica. Voy a poner aquí, lógica,
que nos lleva a utilizar el pensamiento o los métodos analíticos, que tiene que ver con la argumentación formal. Argumentación formal, que es en el fondo el objetivo de la lógica, es proponer una base para poder hacer argumentación irrefutable, como los teoremas matemáticos, y esto que nos lleva a lo científico, que es la argumentación formal combinado con analítico más observación sistemática. Analítico y observación sistemática nos lleva a lo científico. Y así podemos analizar todos los fenómenos que vemos y hacer hipótesis, contrastar las hipótesis, etc. Y como les decía, lo último que repito de esto es que esta estructura, si bien parece como súper fuera de lo social, parece como muy puramente del interés de la razón, irremediablemente llevó a que la enseñanza del conocimiento se parcelara, se institucionalizara, se jerarquizara, y básicamente este tipo de conocimiento, el teórico, como les digo, es el que domina, es el que prevalece. Pero la otra semana lo voy a elaborar mucho más en detalle. Solo quería avanzar con esto un poquito. Ya, entonces hacemos una rayita aquí, ya hablamos de esto, y ahora vamos a hablar del sentido del ser, la autorrealización, que no es un aspecto que le pertenezca mucho a la ciencia. Así que vamos a hablar poco de esto durante el semestre, a menos que ustedes logren derivar las cosas para allá con sus preguntas. Entonces, vamos a hablar del sentido del ser y la autorrealización. ¿Se preguntan ustedes? Una pregunta así como de curso, de democrática. ¿Alguien tuvo alternativa 1 sí, alternativa 1, 2 no? O alternativa 3, No sé, no. eso, hecho bolita. Hecho bolita al respecto. Entonces la pregunta es si ustedes tuvieron algo de este tipo de preguntas en su decisión de estudiar biología. Hubo algo de esto, que no era causa-efecto, no era manipular, no era analizar, racional, sino que era como una pregunta más de encontrarle el sentido a la vida. Y por eso dijeron, ay, por eso voy a estudiar biología. O porque me maravillé, también puede ser como la maravilla de la naturaleza, del universo, sin que explicarla, es nomás como que me maravillé, ¿no? Tipo viaje alucinógeno, por así decirlo, una onda como que no es de causa-efecto, a eso me refiero. Entonces la pregunta, levanten la mano los que sí tuvieron esta como idea de autorrealización más allá de la causa-efecto en su ya, no, perdón, ¿puedo contar cuántos? De nuevo, uno, dos, son como 5. Después los que no, que en ningún momento no han cachado todavía, así que ¿para qué me pregunto eso? O no me interesa, ¿no? Son como 3 y lo he hecho bolitas. Que no saben, siempre me fascinan los dinosaurios, la bolsita y todo eso, pero no sé si fue como el sí. A ver, vamos a elaborar un poquito, 5 minutos para aclarar, porque a lo mejor no estoy siendo claro. He hecho bolita al respecto, el que está claro que está hecho bolita al respecto, no sabe qué responder. O la que está clara. Y ya me han respondido 8, así que me faltan como 20 hechos bolitas todavía, por favor. No pueden estar hechos bolitas en levantar la mano, tiene que levantar la mano por algo. Sí, usted sí, el no. Sí. Sí, ya. Usted sí o el no. Usted no. ¿Y aunque ustedes? No he hecho mucho. ¿Hecho bolita? ¿Usted no? Ya, porque no me han votado. Vamos a votar de nuevo, pero somos participativos. La sociedad requiere su participación, o si no, los monopolios se van a llevar siempre todo. Entonces yo puedo votar por ustedes y yo después le digo al mundo, no, si mis cabros son así. No, te quieres votar. Ya. Sí, de nuevo. Ah, participación. Ya, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8. Ahí sí, po. No. 4, 5, 6. ¿Y hecho bolita? Yo. 2, 4, 6.
Y ahí sí me suma harto. Ya. Sí. No, ahí están todos, yo creo. Entonces, vamos a hacer unos testimonios de los que sí. ¿Alguien quiere hablar? Testimonial. ¿Cómo responder por qué? Sí. No. Sí, ¿qué fue? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Yo entré porque dije, me gusta. Básicamente, sí. Entonces, me gusta esto, creo que voy a entrar. Mucho más tampoco. Fue más instinto. Sí. Ya, sí, tiene, bueno, no, no, por lo menos podemos decir que no fue, Claro. sí. ¿Caso? Igual fueron varias cosas. Fueron años de ensayo, más años de ensayo. Después de otra cosa que estudié. Y al final como que balanceó la escala o la tiró para otro lado. Sí. Eh, Como, no sé, una impresión, una clara de que estudiando esto, yo puedo hacer un camino donde adquiera herramientas para responder esa pregunta. Esa, sí. ¿El caso suyo va por sí o por no, por bolita? Es complicado porque yo vivo con mi abuela. Mi abuela es bioquímica y ella entró como a estudiar en el 60 y algo. Y cuando ella entró a estudiar, siempre me contaba esta historia de que cuando ella entró a estudiar tenía así la idea de que iba a poder encontrar el sentido de la vida cuando entró a estudiar. Y me decía siempre que no lo logró encontrar, que se tuvo que ir a otros lados a buscar, pero que igual le gustó mucho, le apasionó mucho porque igual encontró como lo mismo que decía mi compañera, encontró las herramientas, pero que no lo logró encontrar. Entonces yo también entré a mi carrera también como con esa experiencia en mi cabeza que me contaron, pero también tengo como la idea de que el sentido de la vida al final igual es la vida, entonces estudiando la vida como que le iba a encontrar como belleza al tema o no sé, iba como a entender cosas. Y entonces usted aplica, ¿qué era? ¿Ha hecho bolita? Sí, Ah, sí, es complicado. claro, porque no hay certeza en absoluta, pero sí hay como una esperanza. ¿Quién me levantó la mano? Claro. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Por acá, por acá? No, ya, vamos una y una, porque son súper, siempre se echan el dedo para el lado, ya, dígalo, dígalo. No, sí, ella, de todos tres, pero... No sé si entendí bien cuando voté, pero yo voy más por el lado de que me han gustado los documentales, entonces yo dije, yo también quiero saber cómo saben los de la película. Ah, ok, claro. Pero, y lo que hacen los documentales a veces igual tienen una intención. Como la mayoría más como para la conversación social, todo, pero me ha gustado como el saber, como la información que están entregando, yo no la conocía, y era como, oh, ahora sé tal cosa. Claro. Entonces tú votaste por... Creo que por no, pero no sé si te Claro. Sí, como más, es más de esa onda es lo que pasó. ¿Alguien más que esté en hecho en sí? ¿Otro sí? ¿Otro sí? Sí, sí, sí. Ese sí. Por allá. Ah, no, sí. ¿Ven que se sentaron más o menos juntos? Se forman clusters. No, mentira. Ya, ¿y un hecho bolita? ¿Algún hecho bolita más? ¿Nadie? No. Es interesante porque estas preguntas igual le enfocan harto como uno hace el camino como estudiante y después el camino de la vida. Pero bueno, entonces aquí tenemos una lista que es súper bacán porque están más o menos repartidos aquí. Y en el caso del sentido del ser, de hecho esto, yo le puse aquí, esto es analítico, esto se llama filosofía analítica. Todo esto que está acá es la parte de filosofía analítica, que también se le llama filosofía continental, no, filosofía anglosajona, perdón. Filosofía, porque es tan eurocéntrico, esto que estamos viendo, es tan eurocéntrico y responde a todo esto, porque esto no tiene nada que ver con la estructura de acá, de Sudamérica. Pero es todo colonial, hay bueno, un aspecto ahí súper potente, pero si ustedes ven Europa es más o menos como una cuestión así y así, ¿no es cierto? Más o menos. Y aquí tenemos Rusia, no lo vamos a meter. Pero tenemos aquí Gales, ahí Inglaterra, Irlanda, bueno. Y resulta que todo esto se llama filosofía analítica y también se llama filosofía anglosajona.
anglosajona. De eso lo vamos a ver en otra clase igual, pero se los menciono porque quiero pasar para allá. Porque los exponentes más importantes de todo el pensamiento racional analítico estaban en Inglaterra, en Cambridge, estaba Newton, estaban los Robert Hooke, todos esos eran de acá, y un poquito agarraban, habían algunos tipos en Holanda, algunos alemanes, pero todo era el centro del pensamiento analítico de Europa durante muchos siglos, se manejó principalmente acá. Los italianos también tenían algo que decir, pero se fue dominado, digamos, más que nada, bueno, Italia, fue dominado más que nada por los ingleses. ¿Mm? ¿Esto tiene algo que ver con la división de la iglesia cristiana? También, sí, tiene que ver con la iglesia protestante, que dominaron, se fueron más en lo analítico, y tiene que ver con el hecho de que los protestantes abogaban más por el pensamiento no tan dogmático. Yo no soy un experto en teología, pero sí tiene que ver con eso. Y de hecho tengo un amigo que es teólogo que nos podría ilustrar al respecto. Pues, si usted le pido que me acuerde, si me puedes mandar un mensaje, si te acuerdas tú y te acuerdas de acordarme, yo voy a tratar de acordarme de decirle a mi colega que es un teólogo alemán que estamos haciendo cursos juntos este semestre. Yo le hago clases a él en sus clases en Alemania y le puedo decir exactamente que se mande un schnitzel para acá. Y la autorrealización, el sentido del ser, se le tiende a llamar filosofía continental, porque todos los filósofos del sentido de la vida, Schopenhauer, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, Nietzsche, que lo vamos a ver ahora. Nietzsche, Kant, bueno, Kant es más analítico, pero muchos de los filósofos que hablan como del sentido de la vida, de qué es la vida, o Husserl, los vamos a ver a todo esto. Vivían acá, en Francia, los filósofos franceses son cero analíticos, son todos así como discursos enredados de las relaciones entre las cosas. Es muy conocido que la filosofía, o es muy reconocido que la filosofía francesa es difícil y no te lleva a nada. Es como que no te resuelve nada, pero te hace pensar, te da ideas, pero no, nada práctico. Claro, claro, sí, sí, exacto, pero eso es un poco más moderno. Yo estoy un poquito como en el 1600 al 1800 en este momento. Y vamos a pasar por Nietzsche porque, bueno, Nietzsche para mí es muy importante, y justo porque también voy a compartirles ahora un texto que escribí sobre Nietzsche, pero en relación a la inteligencia artificial. Quiero matar dos pájaros de un tiro para que entiendan algo muy interesante sobre la filosofía de Nietzsche y sobre el contexto actual del conocimiento. Entonces, la filosofía continental se trata del sentido del ser, el sentido de la vida, el crecimiento personal, el desarrollo del alma, digamos, cómo uno crece como persona, independiente de las relaciones causa-efecto que uno conozca. ¿Me entienden? Mientras que este otro da lo mismo si eres un guaso de la ciencia, pero tus relaciones de causa-efecto de tu dominio las manejáis mejor que nadie. Y eso es lo que pasa, como se ha dividido un poco en las torres de conocimiento que les decía. Al ser el conocimiento proposicional teórico el más importante, se pierde eh, interés o validación de uno como científico por saber filosofía. Y por eso es que el ramo de filosofía de la ciencia aquí y en todas las carreras del mundo es un ramo proxy, es un ramo que hay que pasarnos a, que no tiene importancia porque no estamos estudiando filosofía ni ciencias sociales. Entonces, filosofía de la ciencia es como ya el ramo para que algo cachen nomás, pero existe, pero no es una cosa que realmente pese. Mientras que hay corrientes de personas que piensan que en este momento hay que fortalecer más el conocimiento de la historia, hay que fortalecer el conocimiento más, digamos, lado no tan analítico, y acá tenemos todo esto de resolución de problemas y todo esto de pensamiento racional que es importante, súper importante, pero no es lo único. Entonces, bueno, en fin, no me voy a alargar más porque necesito mostrarles lo último, que es este, este texto que está en inglés, pero creo que lo voy a poder traducir al tiro. Me parece, ahí está.
Este. No, pero creo que lo puedo traducir. Profe, Dígame. No, no, para nada, no. Es una manera de dividir la conversación nomás, pero... voy a pasar aquí. Este es el pequeño cuento, pero le voy a pedir al ¿cómo se llama? Voy a llegar hasta acá y lo traduzco con el DeepL. Mejor vamos aquí. Ya. Aquí. ¿Alcanzan a leer? No, mira, el contexto es muy rápido. Son unos colegas de Japón. Yo estaba en Bélgica y organicé un workshop sobre, no me acuerdo sobre qué era sobre intuición e inteligencia artificial. Si es que la inteligencia artificial puede tener intuición, creo que era sobre eso. Y hubo una charla de filosofía y en un momento salió esto que se llama las 3 transformaciones, que es se los recomiendo, está ahí, lo ponen así, yo cacho que haciendo esto me va a salir las 3 transformaciones del espíritu según Nietzsche. Ya, pueden leer eso. Son las 3 transformaciones del espíritu humano. O sea, el objeto que estamos tratando de analizar es el espíritu humano, que sabemos, o al menos no hay ninguna evidencia de que pertenezca a la física, el espíritu. O sea, el espíritu es un concepto metafísico. Cualquier análisis, cualquier idea que yo me haga sobre el espíritu humano ya no entra en esto porque no hay un sustento. Bueno, puede entrar en el conocimiento composicional teórico, pero ya no puede llegar al conocimiento científico, porque yo no puedo medir el espíritu. Entonces, estas son elucubraciones, digamos, de filosofía continental, como les decía, no analítico, no racional, o sea, no científico. Entonces, las 3 transformaciones habla de la evolución de nuestro espíritu y propone 3 grandes etapas. Son 2 transformaciones, básicamente, cada una de las cuales representa un arquetipo de cómo llevamos nuestra vida y justificamos nuestra existencia, porque es la idea de encontrar el sentido del ser. La evolución del espíritu es la evolución de cómo yo respondo a esta pregunta, básicamente. La primera etapa es el camello, en la que el individuo lleva las cargas y los valores impuestos por la sociedad, acepta obedientemente las normas, tradiciones y códigos morales de la sociedad sin cuestionarlos. Ese es el camello, y Nietzsche hace él escribía en aforismos, que son especies como de historietas así cortas, y su filosofía la transmitía por medio de historias, así tipo como la Biblia. Entonces él decía, y el camello avanza por el desierto sin saber de dónde viene ni para dónde va, carga una joroba pesada que son todo lo que le imponen los cargadores que le llevan en la espalda, bla, bla, bla. Entonces te da a entender que el camello es como el obediente, básicamente, que va y no se cuestiona mayormente por qué ni para qué. La segunda etapa es el león, donde el individuo, el espíritu del hombre es un león, se rebela ferozmente contra las limitaciones y los valores impuestos por la sociedad. El león rechaza las normas convencionales y trata de hacer valer su voluntad y sus deseos. Entonces el león es el cambio del espíritu humano más o menos como en la adolescencia. Típicamente los niños hacen caso de todo. Bueno, el último caso es el niño, así que muy mal ejemplo que di. La sociedad anterior, la sociedad más antigua que seguía la iglesia dogmática, obedecía el poder de la iglesia y ejecutaba nomás. Después vino la ciencia con el Renacimiento, que se cuestionan los principios de qué está hecha la realidad, se sale de la idea, digamos, de la iglesia, para empezar a cuestionarse, bueno, vamos a mirar las relaciones causa-efecto que explican el mundo y nos vamos a quitar de esto para poder explicar cómo está hecho el mundo. Y bueno, la ciencia avanzó.
se rebela ferozmente contra las limitaciones y los valores impuestos. Dios o lo que venga. Y de hecho la filosofía, todo lo que ustedes, digamos, viven, donde fueron criados y todo el desarrollo que ustedes tienen, sobre todo en la generación de ustedes, y las más, digamos, de los que más o menos nacieron del 2000 para adelante, ya con el mundo, con Internet y todo es un mundo globalizado, ustedes ya están como en la era postmoderna, que se llama postmoderna, o sea, ya la tecnología entró, hay comunicación en todo, entonces ahora el rebelarse es casi parte de la normalidad. Rebelarse es como que está ok, pero anteriormente, en los años 50 o antes, todavía era muy fuerte. Entonces, según Nietzsche, diríamos que ahora estamos en una etapa del león así como full, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo hay una idiotización con las redes sociales y todo eso que nos vuelve camello. Es bien híbrido, de una perspectiva somos camellos y de otra perspectiva o vivimos en la ilusión de ser leones cuando somos camellos, pero supuestamente debiéramos estar en esa fase de león. Y la ciencia está en esa fase. De hecho, la ciencia ha desarrollado cosas increíbles, el conocimiento científico sí. Ya. ¿Y qué pasa con el león? En el aforismo de Nietzsche, el león vence a todos sus enemigos eventualmente, es el más fuerte de la selva, los mata a todos. ¿Y qué le pasa al león? Es tan poderoso que los mató a todos y se quedó solo. Y el león pierde el sentido de la vida al ya no tener otro enemigo que derrotar. Y ahí es cuando, yo no lo explico eso aquí, pero como lo explica Nietzsche, y la última etapa es el niño. El espíritu cambia de camello a león a niño. Y el niño es una etapa en la que el individuo crea sus propios valores y vive de una forma más bien auténtica y espontánea, libre de imposiciones externas. Entonces el niño tiene esta capacidad de que el niño juega, se mete en su juego, se cree el mundo localmente en un momento, juega a que es lo que sea, y después se sale del juego y entra a otro juego y se lo cree totalmente y después en otro juego y vive así, no tiene la necesidad de luchar como el león, fijo ante una idea de vencer, pero sí se mete completamente en eso y al mismo tiempo está cambiando sus creencias y sus valores, los puede moldear, es flexible en ese sentido. Entonces el niño, según Nietzsche, es la forma más avanzada del espíritu. Entonces después yo con esto, pero muy cortito porque ya no nos queda tiempo, hice una analogía para mostrar que la inteligencia artificial está avanzando en este mismo sentido en tres niveles. Pero no sé si conocen ustedes, lo voy a decir a la rápida, ¿no? El camello son los primeros momentos de los sistemas de inteligencia artificial que se llaman sistemas expertos, que son simplemente árboles lógicos de decisión. Si pasa esto, responda a esto. Si pasa esto, venían preprogramados. Después la época del león es la que estamos viviendo ahora, con los modelos de lenguaje que son parcialmente independientes, que interactúan con las personas y que responden a funciones objetivos. Lo único que tienen que hacer las inteligencias artificiales actuales es superar la performance conocida. Ese es su gran objetivo. Y hacen lo que sea por lograrlo, pero no tienen sus propios valores. Todo lo que hace la IA es respuesta de una función objetivo que se hace en su entrenamiento. No sé si ustedes saben de eso. Y después, para los que sepan, sé que me van a entender. Y después el niño, que yo le pongo el child con una AI adentro, es la inteligencia artificial que todavía no existe, que autodefine sus propios valores. Lo que es correcto hacer, lo que no es correcto, define su ética y es posible cambiarla. Pero eso no existe todavía, no hay arquitectura para eso, y eso se llama la AGI. No sé si la han escuchado. O GIA en español. No, AIG. ¿Generativa? No, general. Inteligencia artificial general. En inglés se dice AGI, Artificial General Intelligence. Y eso es lo que viene ahora, los de Sam Altman y todo esto, están hablando de que de aquí a 5 años se va a llegar a tener sistemas que sean de inteligencia general. Van a ellos mismos decidir qué es lo correcto, según el contexto, etc. Yo no sé si será tan así, pero bueno. Y ahí lo que yo digo, para terminar, voy a traducir. Si no ponemos atención a la pregunta del por qué
en nuestras vidas. Esta pregunta del sentido del ser, bueno, está ahí en el why, en este caso es el why en el sentido del porqué de la vida. Si no ponemos más atención al sentido de la vida, más seguido en nuestra vida como humanos, vamos a estar apoyando a la distancia entre las máquinas y nosotros en la dirección opuesta en la que debiera ser. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver menos y menos inteligentes si si olvidamos pensar en esta pregunta. Hoy tenemos más información y más medios de información y comunicación que nunca. Y también tenemos más maneras y más elementos para pensar el porqué de estas cosas. Entonces es un muy buen ejercicio hacer una introspección tanto seria como juguetona sobre nosotros mismos y sobre los colectivos de los que somos partes para establecer procesos que nos hagan entender los objetivos de por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Entender los objetivos como individuo y como grupo, porque las máquinas todavía no pueden hacer eso, es lo único que no pueden hacer. Todo esto sí lo hacen, son mejores que nosotros, bueno, con correlaciones, no con causa-efecto, pero el sentido todavía no lo agarran. Entonces digo, estas características que tenemos nosotros, que es poder tener nuestros propios objetivos y cambiarlos, es la característica más importante que aún nos distingue de las máquinas. Entonces creo que debiéramos darle más importancia que nunca. Y así quizás vamos a entender por qué el mundo está tan screwed up. Ya, bueno, eso, los invito a reflexionar y la próxima clase entonces, véanse los videos clase 1 y clase 2 o hagan lo que sea para internalizarlo porque vamos a tener el control. Con eso terminamos. Ah,